Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a la sede de nuestra organización internacional Italo-Latinoamericana. Quiero dar especialmente la bienvenida a algunos de los embajadores que son miembros del consejo de este organismo internacional. Bienvenidos, embajadores. Señoras, señores, sin mayores preámbulos, ustedes saben por qué estamos aquí. Estamos aquí porque el próximo domingo 27 de febrero se celebra el 178 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Y el embajador de República Dominicana ante la República Italiana, el embajador Tony Raful, nos sugirió que lleváramos a cabo este evento el día de hoy para que él, que es un conocido historiador, un hombre de letras, nos pudiera hacer una presentación a todos nosotros de lo que significó el movimiento de independencia de República Dominicana hace 178 años. El embajador Raful no necesita presentación, es el embajador de República Dominicana en Italia. Él fue ministro de Cultura de su país, fue expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, expresidente del Parlamento Centroamericano, pero el embajador no solamente es un político, no solamente es un diplomático, sino que es además un abogado, un ensayista, un comunicador social, un historiador y un poeta. Es miembro del número de la Academia Dominicana de la Lengua, es premio nacional, fue premio nacional de literatura, premio nacional de historia, así que ¿quién mejor que el embajador Tony Raful para poder hablarnos de lo que fue este movimiento tan importante de la independencia de su país? Embajador, bienvenido, muchas gracias por darnos esta oportunidad de escucharlo y de aprender sobre la historia de su país. Y además esta es la primera actividad que organizamos en este año y estamos llenos, lo cual es una buena señal de que el COVID se está yendo y el público está volviendo con nosotros. Embajador, por favor. Muchas gracias, Jaime. Gracias a todos los presentes, a los honorables miembros del cuerpo diplomático acreditado en Italia aquí presente. Muchas gracias a todos los representantes aquí presentes de la comunidad dominicana en Italia. Muchas gracias a todos los amigos. Quería expresarle mi gratitud a Antonella Cavallari por la disponibilidad de que pudiésemos decir unas palabras con motivo de un nuevo aniversario, el 178 aniversario de la independencia nacional dominicana, que fue el 27 de febrero de 1844. Gracias por la colaboración, gracias por la oportunidad. Me siento muy complacido de tener presente aquí a los embajadores dominicanos, el embajador dominicano ante la Santa Sede, Luis Emilio Montalvo, y sobre todo también al representante permanente de la República Dominicana ante los organismos de Naciones Unidas en Roma, el embajador Mario Arbelo. Así que me complace compartir con ellos la disertación que voy a ofrecer a todos ustedes. Por otro lado, quiero señalar que este alto honor que ustedes me confieren con su asistencia, los embajadores de los países miembros del ILA, del Instituto Italo-Latinoamericano con sede en Roma, constituye para mí una parte esencial del sistema de colaboración y convivencia de nuestros pueblos y países en la búsqueda de acuerdos y en la búsqueda de propuestas que benefician a nuestros países. Así que estoy muy complacido con la presencia de todos ustedes. Voy a pasar de inmediato a darle lectura a mi conferencia sobre el significado de la gesta del 27 de febrero de 1844, que dio inicio, que proclamó la existencia de un proyecto independiente, de una república independiente. De inmediato. La independencia dominicana, razones y consecuencias de la creación y consecuencias históricas de la creación de la nacionalidad dominicana. Este tema de esta conferencia es sumamente importante, sobre todo en estos momentos la redefinición de los conceptos nodales que dan lugar
básicamente a la creación de la nacionalidad en aquel tiempo histórico cobran vigencia porque se mantienen las coordenadas a través de las cuales se expresan y se manifiestan los proyectos nacionales, que son parte de la convivencia internacional y de la colaboración con los organismos internacionales y con los países que hoy día tienen un papel importante, yo diría incisivo, en la paz mundial y en la lucha por la paz mundial. Disputada entre Francia y España, la parte oriental de la isla pudo sobrevivir bajo un ropaje ideológico cónsono con las tradiciones y conformaciones histórico-sociales, así como con la cultura a través de la lengua que precedían a las reparticiones de las tierras del nuevo continente. España en aquella época se encontraba sumida en una confrontación de lucha de sus colonias y muchas de ellas con grandes recursos y riquezas estaban en proceso de independencia de la metrópolis, produciéndose un escaso interés de parte de España hacia la colonia de Santo Domingo en el periodo comprendido entre 1809 y 1821. A eso se sumaba la penetración de las ideas liberales en Santo Domingo y como contrapartida la subestimación de la colonia de Santo Domingo, la prioridad hacia otras posesiones en el carácter colonialista predominante, convirtió la atención a Santo Domingo y sus necesidades más perentorias en una postergación indefinida que hizo que ese tramo de 12 años fuese llamado popularmente como la España boba en la isla. El preludio implica explicar que ya en 1795, como parte del Tratado de Basilea, la colonia española en Santo Domingo de Santo Domingo pasó legalmente a llamarse posesión francesa, y se da el caso de que en el 1804 los esclavos de la parte occidental de la isla declararon su independencia, pero la parte española u oriental siguió en manos españolas a pesar del Tratado de Basilea, por una razón circunstancial, ya que el único contingente francés disponible estaba compuesto por negros y mulatos. Los haitianos respondieron invadiendo la parte occidental de Santo Domingo, argumentando que podría convertirse en una amenaza para la independencia del recién creado Estado Nacional haitiano y a la homogeneidad cultural y social de su pueblo. A esta invasión ripostaron los franceses con el cuñado de Napoleón Bonaparte, el general Leclerc, en 1802. La ocupación de Santo Domingo de parte de los franceses tuvo una característica especial. El general Ferrán aplicó el decreto napoleónico de 1803 que ordenaba respetar los usos y las costumbres españolas y sus organismos jurídicos, aunque luego Ferrán, convertido en gobernador de la isla, prohibió el trato comercial con los haitianos en ganado y madera. En ese marco histórico de 1808, los franceses invadieron a España, produciendo que los partidarios de España, con el apoyo de la colonia española de Puerto Rico, se organizaran y enfrentaran militarmente al gobernador Ferrán, quien, a pesar de tener superioridad militar, fue derrotado en la aplicación de una táctica victoriosa, atacando a la retaguardia del enemigo y forzando el enfrentamiento militar cuerpo a cuerpo, siendo aniquiladas las tropas francesas. En lo que se conoce como la Guerra de Reconquista, los criollos, comandados por Juan Sánchez Ramírez,
se cubrieron de gloria en la batalla conocida como Palo Hincado el 7 de noviembre del año 1808. Juan Sánchez Ramírez se convirtió en el nuevo gobernador de Santo Domingo en 1809, dando inicio a lo que se conoce en la historiografía dominicana como el período de la España boba. Bajo el manto colonial de España, la economía de la parte oriental se convirtió en una economía de subsistencia, escasez de circulante, mientras España privilegiaba sus territorios coloniales mayores y se separó de sus obligaciones para con la colonia de la parte oriental de la isla. En España, simultáneamente, se había producido un acontecimiento cimero, no previsto en lo inmediato, la Constitución de Cádiz de 1812, que provocó limitar el poder de la monarquía, la abolición del feudalismo, la igualdad entre peninsulares y americanos, y finalizó la Inquisición española. Este hecho histórico de repercusiones notables en el futuro de las formaciones sociales y políticas de las colonias gravitó sobre la creación de una conciencia primaria de nación que estaba gestándose ya en el vientre de la historia. El 1 de diciembre de 1821, José Núñez de Cáceres proclamó el nuevo Estado bajo el nombre de Estado Independiente del Haití Español. Esta declaración, en su esencia libertaria, se produce en un momento en que la mayoría de los pueblos latinoamericanos habían logrado su independencia. Las ideas que habían germinado de las corrientes liberales del pensamiento europeo habían penetrado entre todas las comunidades, y a esto se unió el deseo de una clase social importante en la recomposición del poder político, los ateros. Debido a esto, Núñez de Cáceres se vio obligado a buscar ayuda de otros países para defender la naciente creación del Haití español, porque se denominaba Haití español, la porción del territorio que había logrado su propia independencia. Núñez de Cáceres buscó la ayuda del libertador Simón Bolívar para poner bajo los auspicios de la gran empresa libertaria de Simón Bolívar el naciente estado que se había constituido en la parte oriental de la isla. Pero Bolívar, no estaba presente. Bolívar no estaba presente porque estaba desarrollando una de sus empresas libertarias en lo que se conoce como Sudamérica. Y el vicepresidente José Antonio Páez no aceptó, rechazó la petición de poner el nuevo Estado que se había creado en la parte oriental bajo la protección, el auspicio, el amparo de la Gran Colombia. Este paso de colocar el nuevo Estado bajo la protección de la Gran Colombia es una idea estratégica muy importante de parte de José Núñez de Cáceres, porque era la manera, primero, de sublimizar el gesto de la independencia bajo un espíritu colectivo prácticamente latinoamericano, y además que garantizaba la protección, digamos, o la no agresión contra el naciente Estado que se había creado en el territorio nuestro. No aceptó. Bolívar estaba combatiendo en Ecuador. Los gran colombianos, o sea, los que estaban bajo la jurisdicción de la Gran Colombia, no estaban en condiciones de emprender una empresa bélica de tal envergadura, y porque no podían traicionar al gobernante haitiano, ya que éste lo había ayudado durante su travesía por ese país. En esas grandes paradojas de la historia, le fue negada a Núñez de Cáceres el apoyo de la Gran Colombia y el libertador Bolívar por los compromisos de Bolívar con Petión, de quien recibió ayuda y auxilio cuando estuvo de paso por Jamaica y Haití. Alexander Petión apoyó a Bolívar a cambio de que Bolívar otorgara la libertad a los esclavos en la lucha independentista liberadora de los pueblos. Núñez de Cáceres recibió una carta del presidente haitiano Jean-Pierre Boyer el día 11 de enero
de 1822, donde le comunicaba su interés y la importancia de la unificación de los dos pueblos, convirtiéndolos en un solo estado. A inicios de ese mes, Boyer recibió la autorización del Congreso haitiano de defender la independencia y la unificación de la isla. Núñez de Cáceres, al no recibir el suficiente apoyo interno en Santo Domingo y sentirse defraudado por el desdén de Bolívar a aceptar la integración a la Gran Colombia, se vio en la obligación de capitular el 9 de febrero de 1822 ante el presidente Boyer, quien tomó posesión de Santo Domingo, unificando la isla durante 22 años. Núñez de Cáceres, maestro y locuaz expositor de ideas progresistas bajo el manto de la impotencia política y la inconsecuencia coyuntural del libertador Bolívar, atado a compromisos previos, fue un caballero del pensamiento social e independiente de su tiempo. Se le atribuye no haber proclamado la abolición de la esclavitud al crear el nuevo Estado, al asumir las riendas de la independencia efímera. Pero aún suponiendo que lo hubiese hecho, esto no habría impedido la invasión de Boyer, ni habría imposibilitado que Bolívar le negara el apoyo, atado como estaba a sus compromisos de deuda de gratitud con los gobernantes haitianos. Se puede diferir y hacer anotaciones críticas a José Núñez de Cáceres por no haber establecido la abolición de la esclavitud en la proclama de creación del nuevo Estado. Pero no hay constancia de que él se declarara en algún momento defensor de la esclavitud, ni en ese momento, ni luego cuando ejerció las cátedras en universidades mexicanas en su exilio, donde murió muchos años después. Su posterior magisterio en esas universidades lo vinculan a un pensamiento liberal avanzado para su época. A propósito, por su oportuna consideración histórica, me permito citar dos observaciones hechas por su importancia por el historiador y expresidente dominicano Joaquín Balaguer sobre Núñez de Cáceres. Cito: basta la gloria de Núñez de Cáceres como escritor, los documentos que redactó en las 3 ocasiones solemnes en que le tocó asumir la representación del país para proclamar su derecho a ser libre o para exigir de la metrópolis el remedio requerido para los males de las colonias. La Declaración de Independencia del Pueblo Dominicano, proclama dirigida al mundo y redactada con la elevación propia de la grandeza de aquel momento histórico. El discurso que pronunció el 9 de febrero de 1822, en el momento en que le entregaba al gobernante haitiano Boyer las llaves de la ciudad de Santo Domingo, donde increpa al déspota advirtiéndole que las desemejanzas de costumbres y el idioma establecían entre las dos porciones de la isla un muro infranqueable como los Alpes y los Pirineos. Elevó al mariscal de campo Carlos Urrutia, donde pinta con lenguaje patético la situación del país, amaestrado por las vicisitudes, y donde declara con arrogancia que el hombre a quien le asiste la verdad permanece imperturbable hasta cuando sobre su cabeza se desploma la máquina del mundo. Termina la cita. La ocupación haitiana de 22 años se caracterizó por la negación de los derechos y libertades públicas, por el control férreo del aparato del poder del Estado, por la transculturización, el despojo gradual y absoluto de las calidades identitarias del ser nacional, el intento por homogenizar culturalmente los dos pueblos que comparten la isla bajo el predicamento de que la misma era una sola e indivisible. Negación de los valores propios de la corriente nacional que se engendraba en el vientre de la historia, en las luchas precedentes
negación de la lengua y costumbres asumidas en un proceso de acumulación cultural definitorio, cierre de las escuelas y centros de formación, haciendo excluyente los valores de la identidad ya creada germinalmente en la lengua y hábitos precedentes, así como en los valores religiosos diferentes. En medio de las contradicciones sociales y políticas, en 1843 surgió un movimiento llamado la Reforma de la clase media liberal haitiana, influenciada por la creación de la Sociedad de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ese movimiento demandó la creación de escuelas primarias y secundarias, mejoras militares, creación de obras públicas. El movimiento era liderado por Charles Herald y tenía como objetivo derrocar a Boyer. Juan Pablo Duarte, gestor y padre del movimiento de la independencia nacional, pacta una unidad táctica con los haitianos de Herald, con los haitianos y sus seguidores para derrocar al presidente Jean-Pierre Boyer, en una alianza con los reformistas haitianos. Ese movimiento estalló tanto en Haití como en Santo Domingo, dando al traste con el régimen despótico de Boyer, tras una revuelta popular que finalmente logró su objetivo. El derrocado presidente haitiano fue sucedido en el poder por el general Charles Herald. Como dato curioso, el general haitiano de Grot, quien era representante de los haitianos reformistas, o sea, de los que conspiraron contra Boyer y apoyaron el golpe en Santo Domingo, se enfrentó junto a Duarte y los trinitarios que apoyaban el movimiento a las tropas leales a Boyer en la plaza de armas de la ciudad de Santo Domingo, hoy llamado Parque Colón. Esta insólita alianza demuestra la capacidad táctica de Duarte en la búsqueda de un objetivo central que era la independencia nacional. Entrega el padre de la patria dominicana, emerge como hombre de acción y táctico genial en la lucha por el poder. Esto evidencia que el ejercicio de la táctica política en la lucha por la toma del poder y la declaración de la independencia nacional tenía en Duarte a un individuo que iba más allá de los apegos, incluso, digamos, de nacionalidad. Iba al ejercicio pleno de la política como una ciencia, capaz de unirse al enemigo transitoriamente, si esa unidad con una fracción del enemigo contribuía al resultado final de lograr la independencia nacional. Por eso Duarte se agiganta la figura de este personaje, de Juan Pablo Duarte, en la historia nacional. Como consecuencia de esa participación, Duarte fue designado miembro de la Junta Popular y comisionado para conformar juntas populares en todos los pueblos del este. Misión que le permitió continuar con el proyecto de obtener más apoyo y hombres para la causa independentista. En la medida en que Duarte emergía como un articulador de la conspiración conjuntamente con Herald para derrocar a Boyer, en esa misma medida tuvo cierta beligerancia en el desarrollo de la conspiración propia, la que él buscaba, la de proclamar la República Dominicana como una nación libre e independiente. Posteriormente, Herald obtuvo la información de que Duarte y sus compañeros conspiraban para derrocarlo a él y crear un país independiente, desatando contra Duarte una persecución que lo obligó a salir del país, mientras un sector apátrida, adversario de Duarte, elaboraba el plan Levasseur, tratado que habían firmado los afrancesados representados por Buenaventura Báez y el cónsul general francés en Puerto Príncipe, André Levasseur, el 16 de mayo de 1843, en el cual los afrancesados le daban la península y la bahía de Samaná a Francia a cambio del protectorado o del apoyo de Francia a la declaratoria de independencia menguada o relativa que se había logrado, por medio de la cual se creaba una república independiente en la parte oriental de la isla de Santo Domingo con el apoyo de Francia, que tendría la obligación de suministrar protección, dinero y armamento a cambio de que los dominicanos le cedieran la bahía de Samaná, que siempre fue un objetivo estratégico de las potencias colonialistas de la época. Es una bahía que juega un papel muy importante en la distribución geográfica
de la cuenca del Caribe. La infamia de ese plan a espaldas de Duarte le daba a Francia el derecho a nombrar un gobernador general en la República cada 10 años. O sea, que Francia tenía la tutoría oficial de designación de los gobernantes de la parte dominicana. Esto explica la traición a Duarte, quien nunca contemporizó con la idea de protectorados extranjeros, siendo para él innegociable la pura y simple, así la llamaba, independencia de la República Dominicana. Desde entonces, la historia dominicana es la lucha antagónica entre un sector nacional, patriótico, representando y creyendo en la viabilidad del Estado Nacional, y otro sector apátrida que no cree en la viabilidad del proyecto de nación y que en los diferentes periodos históricos ha negociado la patria vendiéndola al mejor postor, mediatizando su soberanía ante Francia, España, Inglaterra o Estados Unidos. El movimiento que provocó la independencia nacional en la República Dominicana se inició con la gestación de una sociedad secreta llamada la Trinitaria. Esta iniciativa fue impulsada por Juan Pablo Duarte, junto a un grupo de jóvenes dominicanos, con la intención de establecer la República Dominicana como una nación libre, independiente y soberana, y ponerle fin a la ocupación haitiana. La Trinitaria fue creada el 16 de julio de 1838 y su nombre surgió en honor a la Santísima Trinidad. Esta fecha fue estratégicamente elegida debido a que en la misma se celebraba el Día de la Virgen del Carmen en los ritos católicos, lo que llevaba a muchas personas a visitar la iglesia de igual nombre en la zona colonial, la cual quedaba justo frente a frente a la casa, al hogar de Juan Isidro Pérez, donde se reunieron por primera vez los conspiradores. Es bueno señalar como un elemento definitorio ideológico y cultural la profunda fe católica de Duarte y sus compañeros en todo el entramado organizativo de la conspiración y en el juramento de la constitución de la agrupación trinitaria. Resalta la invocación a los ritos católicos. Más tarde crearon la sociedad La Filantrópica para, a través del arte y la cultura, difundir las ideas patrias y separatistas durante el periodo de la dominación haitiana. El teatro se convirtió en una vía excelente para poder hacer del trabajo político que se proponían y crear valores en el proceso independentista como forjador de una nueva conciencia nacional. Una contradicción nodal condicionó el ejercicio de la lucha por el poder. Los duartistas, ante la eventualidad del golpe que pretendían dar los afrancesados, se adelantan y lanzan el manifiesto del 16 de enero de 1844 para disuadir la entrega eventual de nuestra soberanía, creando las bases para la proclamación en febrero de nuestra independencia. Por supuesto, los grupos económicos activos simpatizaban con el plan Levasseur porque garantizaba sus propiedades en caso de que se produjera una represalia haitiana contra la independencia dominicana, además de que los beneficios económicos que les daría una eventual y estrecha relación con Francia. La diferencia quedó establecida entre unos y otros. Al proclamarse el 27 de febrero de 1844 la independencia, se produjo a nivel de la conformación de la Junta Central Gubernativa una coexistencia temporal de unos días del poder político entre la facción que favorecía el protectorado extranjero para poder resistir el inevitable acoso de las futuras invasiones de Haití a nuestro territorio, y quienes como Duarte se oponían a la mediatización del proceso de independencia. Para luchar contra ese peligro de las futuras invasiones haitianas a nuestro territorio, los afrancesados no creían en el pueblo dominicano para resistir y para vencer. Duarte sí. Y así, se produce la diferencia que marca a un bando y a otro dentro del grupo que había proclamado la independencia de Haití.
Después de que fuera proclamada la independencia nacional, el 8 de marzo del año 1844, apenas a un mes del acuerdo de creación de la nueva Junta, la Junta Central Gubernativa, dirigida por Tomás Bobadilla, emitió una resolución en la cual aceptaba el plan Leveser. Ante esta vil traición de esa facción antinacional, los trinitarios con Duarte a la cabeza disuelven la Junta Central Gubernativa, dando un virtual golpe de Estado el 9 de junio de 1844, defendiendo la soberanía de la patria. Un mes más tarde, el 12 de julio, la corriente antinacional de los afrancesados ejecuta un contragolpe, desmantela el partido de los trinitarios de Duarte y expulsa al exilio al padre de la patria y sus compañeros. No puede pasar desapercibido el carácter nacional del proyecto de la independencia y el coraje con el cual los dominicanos defendieron su identidad frente a 7 invasiones haitianas a nuestro territorio, poniendo en riesgo nuestra independencia, a contraparte del hecho de que nunca los dominicanos, en ningún momento de nuestra historia, han invadido el territorio haitiano. La templanza y el coraje de nuestro pueblo no era odio al pueblo haitiano, sino defensa de su derecho a ser libre y constituirse en una nación soberana sin dejar de admirar en sus luchas sociales e históricas al pueblo haitiano. Tal y como lo expresó Duarte cuando reconoció su contribución libertaria en defensa de la raza frente al colonialismo de la metrópolis de turno. Honramos las batallas del 19 y 30 de marzo de 1844, en Azua y en Santiago, la de Bel Air en 1845, las Carreras en 1849, el Número en 1849, el Memiso de Azua y Estrelleta en 1845, lugares donde se produjeron los grandes combates que sellaron la independencia que había sido proclamada el 27 de febrero. Esta excepcionalidad histórica es un hecho único en América. La independencia de 1844 no se concreta contra la presencia colonialista de la época, como sucedió con todos los pueblos americanos, sino contra el vecino, que, invocando la defensa del territorio de la isla frente a la codicia de los imperios, no entendió que éramos 2 comunidades diferentes, con valores y vectores culturales distintos, y con tránsitos sociales y de creencias en su fase de madurez nacional de identidad propia de costumbres y lengua. Habría sido sensato no unificar la isla, anulando valores propios y distintos, sino identificando bienes humanos y sociales frente a la voracidad de los imperios colonialistas, respetando espacios y derechos, la necesidad de nacer cuando en el cuerpo de la historia nuestra nacionalidad y cultura se habían gestado, habían logrado crear el ser nacional dominicano, explica en los tiempos pasados, presente y futuro, la existencia de la República Dominicana. Estaban maduras todas las condiciones históricas para la creación de un nuevo país llamado República Dominicana. Las profundas contradicciones sobre el destino del proyecto nacional democrático y avanzado se expresan en la elaboración de la Constitución de 1857, que más tarde sería fuente inspiradora de la Guerra de Restauración de 1863. El 19 de febrero de 1858, la Asamblea Constituyente reunida en Moca, una provincia de la República Dominicana llamada Espaillat, proclamó la Constitución liberal que derogó la Constitución conservadora de diciembre de 1854. Desde ese momento la historia dominicana puede explicarse en función de proyectos constitucionales asumidos por un sector o por otro en la lucha por la libertad y el desarrollo de la sociedad dominicana. La Constitución de Moca consagró las libertades públicas, abolió la pena de muerte por razones políticas. También estableció la no reelección presidencial en forma sucesiva y que la capital de la República fuera la ciudad de Santiago de los Caballeros. La nueva Carta Magna estableció el respeto absoluto a las libertades ciudadanas, sin restricciones, incluida la libertad de expresión.
La Asamblea Constituyente de Moca fue integrada por disposición del Gobierno Provisional de Santiago, presidida por el general José Desiderio Valverde, quien convocó el 25 de septiembre de 1857 para que se eligiera a los constituyentes a partir del 7 de diciembre de 1857. Para la Asamblea fueron elegidos los hombres más ilustrados del país, cuyo pensamiento se correspondió con el movimiento que proclamó la Revolución del 7 de julio de 1837 para derrocar el gobierno de Buenaventura Báez, del 7 de julio de 1857, calificado como una dictadura el gobierno de Báez. Por ello, la Constitución de Moca consagró el libre tránsito, la libertad de reunión pacífica, estableció que el gobierno debía ser civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable, y sobre todo que los ciudadanos tuviesen derecho a votar y que podrían hacerlo directa y secretamente en lugar de la forma indirecta como establecían las constituciones anteriores. Para que podamos apreciar los alcances democráticos de esa constitución, citamos que fue restaurado el poder municipal y las Fuerzas Armadas fueron declaradas obedientes al poder civil, sin facultades para deliberar y con la función de defender la soberanía nacional, el orden público, así como observar y cumplir la Constitución y las leyes. La Constitución de Moca también estableció con carácter transitorio que el próximo gobierno constitucional lo escogieran los miembros de la Asamblea Constituyente, lo que hicieron el 1 de marzo de 1858, la reposición en el poder de las autoridades que legítimamente le correspondía dirigir esa etapa de la transición democrática de la República Dominicana. Pedro Santana fue el primer presidente del Estado de Independencia del Haití español y alternó el cargo con Buenaventura Báez. Su gobierno fue dictatorial en el entendido de que el nuevo Estado necesitaba protección frente a su vecino, que constituía una amenaza permanente contra la existencia del nuevo Estado. En 1861 invitó a España a que restableciera su control sobre la República Dominicana. Un hecho insólito. El general Santana es uno de los héroes fundamentales de la epopeya de la independencia nacional. Su brazo militar y la dirección en el ejercicio de la batalla de las campañas libertarias contra el invasor haitiano fue decisivo, junto, por supuesto, a otros patriotas que comparten con él el cetro de la admiración y el reconocimiento nacional. Sin embargo, no tenía fe en el pueblo dominicano. No creía que ese pueblo, esa sociedad, ese país que habían conformado y que él había contribuido a crear, tenía facultades para poder lidiar contra Haití en las futuras confrontaciones sin un apoyo, sin un estímulo, sin un auxilio de una potencia extranjera. Y entonces cae en lo mismo en que cayeron otros traidores a la patria. En 1861 invitó a España a que restableciera el control sobre la República Dominicana. O sea, le pide a España. Cuando se produce la anexión a España, ocupó el cargo de gobernador con el rango de capitán general en el territorio. O sea, adjura del cargo de presidente de una república independiente, labrada con sangre y heroísmo por su pueblo, para convertirse en un subordinado de las Cortes españolas. Con el cargo de capitán general del territorio, en cuya función dura hasta el año 1862. Como premio a su lealtad a España, la reina Isabel II le concede el título de Marqués de las Carreras. Aquel hombre, Santana, impetuoso, cuya espada fue decisoria en los combates contra el invasor haitiano, flaqueó moralmente y vendió su conciencia. Ese contraste entre el bizarro que detuvo junto a las tropas dominicanas la dominación militar del ejército haitiano y la condición de siervo de la corona española es uno de los misterios de la condición humana. La volatilidad de muchos compromisos y valores humanos que sucumben en las postrimerías de la vida cuando se intercambia la gloria inmarcesible de la patria liberada para colocar los grilletes humillantes de la nueva servidumbre colonial a cambio de un plato de lentejas, como lo fue el título
de Marqués de las Carreras, que la reina Isabel de España le concedió, sepultando aquel título honroso que el Congreso Nacional Dominicano en fecha 18 de julio de 1849 le había conferido como libertador de la patria. Cambió el título de libertador de la patria por el título de Marqués de las Carreras. Juan Pablo Duarte había salido del país por una orden arbitraria en contra de su voluntad el 10 de septiembre de 1844. Todos veían en Duarte un competidor, el sucesor natural en el ejercicio de mando, el hombre que debió dirigir todo el proceso posterior de la lucha independentista y de la lucha contra la anexión. Luego, por decisión propia, inspirado en su más puro nacionalismo, regresó al país después de 20 años, el 25 de marzo de 1864, para participar en la lucha restauradora contra la anexión a España, ser parte del movimiento popular que con soldados descalzos y mal armados combatió a uno de los imperios más poderosos de la época para recobrar la soberanía y la independencia de la República. Viajó desde Venezuela para lo que acogió en los años de su desgraciado exilio, y reingresó al país por la costa de Montecristi, una costa de la zona norte del territorio dominicano, y de paso por Guayubín. Días después le escribió al gobierno restaurador. El gobierno restaurador era el gobierno en armas que dirigía la lucha en el territorio contra las tropas peninsulares españolas, explicando las razones de su presencia en territorio dominicano, que eran la de luchar por la patria y consagrarse a la defensa de sus derechos políticos. Dispuesto a correr, decía Duarte, con vosotros y del modo que lo tengáis a bien, todos los azares y las vicisitudes que Dios tenga aún reservado a la gran obra de la creación de la restauración dominicana. La gesta restauradora cumplimentó los principios que dieron origen a la independencia nacional. Validó históricamente el proceso de creación de la conciencia patria y unificó voluntades. La salida de Duarte desde Venezuela había sido seguida, era con mucha preocupación por los espías y las autoridades españolas. Duarte seguía siendo sometido a vigilancia, y su regreso, a pesar de que tenía 20 años en el exilio, siempre suscitaba temor, ya que tenía todas las condiciones para convertirse o para darle seguimiento a la empresa que él creó en 1844. Además, era una persona fuera de serie en su formación, en su rectitud, en sus principios éticos, con toda una voluntad patriótica por encima de la generación que le correspondió compartir. Y evidentemente lo demuestra esto la comunicación de Gabriel Enrique, su secretario del Ministerio de Ultramar, del Ministerio de Estado de España, el 6 de abril, informándole al gobernador superior civil de Santo Domingo que le habían dicho que Juan Pablo Duarte se hallaba en febrero en la isla de Curazao, arreglando los medios de favorecer con armas y dinero a la facción de esta provincia y incorporarse a ella para luchar contra la anexión. Además de que recibió informaciones de que éste contactó a las autoridades de Venezuela y recibió oferta de armas y pertrechos para los insurgentes dominicanos. La presencia de Duarte en territorio dominicano fue motivo para intrigas y rumores relacionados con su llegada y vínculos con el gobierno provisional en armas. Por esa razón, su estadía resultó precaria para algunos sectores que inmediatamente truncaron en cierto modo su ansia de libertad y patriotismo, impidieron la integración plena de Juan Pablo Duarte a la lucha armada que se desarrollaba contra España en territorio dominicano. Las luchas pequeñas y egoístas incidieron en bloquear la presencia de Duarte por las condiciones que lo adornaban, por los objetivos trazados, por su radical e irrenunciable condición de patriota en vigilia contra todo tipo de opresión. Pero los procesos sociales, una vez iniciados, bajo un principio de identidad nacional y patriótico, alcanzan su dimensión y materializan las ideas patrióticas de lucha y conciencia. Sus ideas estaban sembradas y fueron asumidas por los patriotas de la guerra restauradora, quienes, liderados por Gregorio Luperón, nos liberaron del coloniaje español. Citamos, entre otros patriotas dominicanos importantes, a Benigno Filomeno de Rojas, a Benito Monción, a Gaspar Polanco, a Federico Jesús García, a Gregorio Luperón, la espada fundamental de la guerra restauradora, José María Cabral,
Laura Evangelista. Digamos con mayor precisión que la guerra restauradora fue una guerra popular con la integración del campesinado y el pueblo en general. Todo el territorio dominicano, los 48.000 kilómetros cuadrados que se corresponden con los límites geográficos de nuestra república, ardieron en armas, en fuego, contra el gobierno español, contra el anexionismo, contra las tropas anexionistas españolas. Creo que igual que el maestro Pedro Enríquez Ureña, creo igual que él, que los tres acontecimientos cardinales del proceso de la independencia dominicana, la independencia efímera de José Núñez de Cáceres, la independencia nacional del 27 de febrero de 1844 y la guerra de restauración 1863-1865, las tres constituyen lo que Pedro Enríquez Ureña llama una intelección de unidad del mismo proceso definitorio de la patria. Se trata de un mismo cuerpo aclaratorio de la creación de la patria. Todos se reclaman en los intersticios de los procesos acaecidos en el siglo XIX. O sea, de un sumario de entendimiento, de discernimiento sobre estos tres sucesos trascendentes incorporados a una visión de conjunto, plasmado en espacios de tiempo cohesionados por imágenes y postulados de una herencia histórica irrenunciable. Ser dominicano implica responder y decir presente en la lucha por el diálogo, por la solidaridad, por las oportunidades, por la convivencia civilizada y por lo que el benemérito Benito Juárez llamó el respeto al derecho ajeno, la paz como tributo de fraternidad ante los hombres. El 27 de febrero de 1844 constituyó un aldabonazo en la conciencia nacional dominicana, ya creada en ciernes, en la idea ya conocida, en la esencia de los valores de diferenciación cultural, social, económica y política. 178 años después, aquella epopeya de la patria naciente nos encuentra en pleno auge y expansión del proceso nacional, construcción de modelos sociales y económicos dentro del desarrollo de las fuerzas productivas y de las más inimaginables aventuras del conocimiento y hallazgo de la ciencia. Es un mundo conflictuado por la heterogeneidad de intereses, pero a la vez es un mundo sustentado en una visión global de crecimiento y desarrollo múltiple. Es la lucha por un mundo equitativo y bendecido por la divinidad en su diversidad fascinante. El ejemplo paradigmático de un hombre justo, Juan Pablo Duarte, en su pureza operativa, en su norte indeclinable de conciencia ética, junto a todos los patriotas que de una manera u otra conformaron en los campos de batalla y en los foros internacionales la base de sustentación de la creación de una nueva república, la República Dominicana. Todos ellos nos aglutinan y nos orientan desde la eternidad. Loor en este día a la fecha gloriosa que conmemoraremos el próximo domingo, 27 de febrero de 1844. A todos ustedes, muchas gracias por escucharme. Embajador Raful, creo que estoy hablando en nombre de todos los aquí presentes cuando le expreso no solamente la felicitación por la independencia de República Dominicana, sino también por esta brillante, docta disertación sobre los diferentes episodios que llevaron a que República Dominicana se constituyera en una república independiente. Usted mencionó una serie de episodios, mencionó también una serie de personajes sobre los cuales entiendo que a manera de colofón vamos a ver muy brevemente algunas imágenes de estos personajes. Pero me pareció muy interesante, embajador, que un gran personaje anónimo y que fue un gran protagonista de estas guerras de independencia fue la identidad cultural del pueblo dominicano. Por eso muchas felicidades y lo escuchamos con esta breve presentación de algunas imágenes sobre los héroes que dieron libertad y patria a la República Dominicana.
Muchas gracias, Jaime. Gracias a todos ustedes. Con mucho gusto. Es simplemente algunas imágenes que se corresponden con el proceso que ya habíamos visto. Bueno, Montesino, el gran sermón que dio a principio del proceso colonial en nuestra isla, donde defiende, sobre todo porque la base de la conquista en la primera fase fue el aniquilamiento de la raza indígena. O sea, nuestros pueblos estaban habitados por nativos, vamos a llamarlo así, en términos generales, porque había una gama de particularidades dentro de los poblamientos en la cuenca del Caribe y en Sudamérica, pero el aniquilamiento de los indígenas, vamos a llamarlo así, los taínos, lo llamamos los dominicanos, y la denominación, vendría siendo el gentilicio geográfico, y me cabe y fueron aniquilados porque fueron sometidos a trabajos forzados, o sea, el trabajo esclavo. El trabajo esclavo de la parte de la conquista inmediatamente aniquiló, extinguió a los indios nativos de la isla. Entonces, él pronuncia ese sermón que se llamó el Sermón de Adviento, porque coincidía, conmemoraba esa fecha eclesiástica reconocida por la tradición católica, y lo hizo delante de los gobernadores, de las autoridades coloniales de la época. Y en ese sermón ha trascendido los siglos, porque no solamente reclama respeto para los indios que estaban en proceso de extinción y finalmente desaparecieron. Ya en el año 1521 no quedaban indios, digamos, en sentido apreciable en la isla, porque habían sido extinguidos, porque fueron sometidos. Bueno, tan fue así el sometimiento y explotación de la mano de obra indígena, que ahí empezó la importación de los africanos, de los esclavos africanos de África, entonces al territorio, para que suplantaran el trabajo que no habían podido hacer los indios. Por supuesto, en ese discurso, en esa homilía que pronuncia, estremece la conciencia de la época y trasciende, incluso porque pregunta en voz alta que si ellos no son hijos de Dios, que de dónde son, que quién los creó. O sea, hace toda una interrogación, o sea, hace una reflexión de carácter humano sobre la condición humana de los indios que habían sido sometidos a crueles castigos, o sea, y esclavitud, y efectivamente desaparecieron. No eran muchos en el sentido que no tenían la población, por ejemplo, indígena o de indios o de culturas indígenas que tuvo México, que tuvo el Perú, que tuvieron los países sudamericanos, pero había una población importante, era la población que habitaba la isla en ese momento, y fueron extinguidos. Hay diferencia en torno a la cuantía, pero de que era una cantidad importante, lo era, y cometieron esos crímenes. Y la voz de la iglesia en ese momento, expresada por él, se levantó. Allá en Santo Domingo se levantó ese monumento en su homenaje, en su honor. Está frente al mar, en la vieja ciudad de Santo Domingo, dirigiendo, todavía hablando por la estatua, o sea, figurativamente, simbólicamente, Montesino, fray, sigue hablando, sigue de alguna manera flagelando el abuso que cometieron las autoridades colonialistas españolas contra la pobre raza indígena. ¿Podemos seguir? Señor José Núñez de Cáceres. Este es un personaje, me lo van a permitir, con todo el respeto que podamos tener. Este es un personaje para mí muy importante. Personaje con una formación académica, con una cultura tan alta, que cuando tuvo que salir de Santo Domingo vivió todos los años restantes en México, en la Universidad Central de Ciudad de México, impartiendo al más alto grado de formación académica en materia de derecho internacional en México, y allí murió. Un hombre de una formación extraordinaria. Ustedes vieron la forma de expresarse en el momento en que tuvo que capitular ante las autoridades haitianas frente al déspota Boyer, cómo lo enfrentó y le dijo, bueno, le dijo en otras palabras, me veo obligado a entregar, pero sepan que no hay manera de negar el nacimiento de una identidad dominicana. Lo dijo con otras palabras y lo expresó con mucha valentía. Se arrastra el hecho de que no proclamó la abolición de la esclavitud, pero ya ese es un tema que se puede discutir en otro nivel. Yo creo que fue un gran patriota, evidentemente, y merece todo nuestro respeto. Su independencia se llamó efímera porque duró muy poco tiempo. Este es el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, el creador de la nacionalidad, el hombre puro, la idea pura, la concepción más íntegra del pensamiento liberal de la época, con un conocimiento claro de la necesidad de las alianzas tácticas en la lucha por el poder, como lo demostró. No tuvo remilgo en aliarse con los propios haitianos, con una facción haitiana para liberar a la patria, pero luego inmediatamente ratificó la condición del ejercicio de la estrategia política. Este es Juan Pablo Duarte. No hay en la vida de ese hombre
No hay en la vida de ese hombre una sola mácula, no hay una sola mancha en su vida. Un hombre sin una sola mancha en su vida personal, en su vida pública, en la rectitud de su vida. Fue capaz, su familia era una familia para el tiempo histórico que le tocó vivir en Santo Domingo. Era una familia, digamos, de ciertos bienes económicos, porque su papá era comerciante y los comerciantes constituían una capa importante dentro del ejercicio de la actividad económica. Él hizo que su familia vendiera sus posesiones económicas para comprar armas y municiones para liberar a la patria. O sea, la obligó prácticamente a sacrificarse en conjunto por lo que era el proyecto independentista. Su vida entera es realmente una ofrenda a la patria de su pensamiento. Lamentablemente murió en el exilio, murió en Venezuela, prácticamente abandonado, pero la patria lo honra y lo reconoció como el principal padre de la patria. O sea, el fundador, el creador de la idea y el hombre consecuente, el que organizó las primeras células conspirativas para crear la patria. Esta es la fundación de la Sociedad La Trinitaria. Ellos se organizaron primero en una sociedad, crearon una sociedad secreta para conspirar contra el dominio haitiano, porque el dominio haitiano era total. Y entonces, para poder eso, se reunieron en una casa que quedaba al frente de una iglesia, que todavía está la iglesia ahí, en la vieja ciudad de Santo Domingo. Está todavía la iglesia ahí, que era la casa de doña Josefa Pérez de la Paz, Chepita. Era una señora, brindó su casa y ahí se reunieron esos jóvenes para crear la sociedad secreta, para conspirar contra las autoridades haitianas. Estaba frente a frente a una iglesia que todavía está, y está la casa como un monumento histórico donde ellos se reunieron. Bueno, esta es otra imagen de la fundación de la Trinitaria. Ahí están los conjurados, los que suscribieron el proceso de la independencia, los que la concibieron prima facie. Eso había que consolidarlo después en las luchas militares y en los combates. Pero ahí está la idea prístina. Ahí está la idea prístina y ahí está el maestro desatándonos el entusiasmo por la conspiración contra el invasor haitiano. Ahí están los trinitarios. Bueno, esta es la conocida puerta de la misericordia. Esto tiene un gran valor histórico. Esta es la puerta de la misericordia, se llama así, es un edificio colonial de la época de entonces, que está evidentemente remodelado, pero conserva las líneas directrices fundamentales de la construcción. Esto está en la zona baja de la ciudad original, la ciudad colonial. En ese sitio, el 27 de febrero de 1844, había cierta vacilación, porque ya habían intentado proclamar la independencia y rebelarse contra el poder haitiano y no lo habían logrado. Y ahí se reunieron a las 12 de la noche o a medianoche los complotados para iniciar la guerra, la lucha contra el poder de los invasores haitianos. Pues estaban reunidos ahí, pero nadie se decidía. O sea, no había nadie que tomara la iniciativa para desatar inmediatamente la lucha. Y entonces, un dominicano arriesgado allí lanzó el grito de independencia. O sea, desató. Ramón Matías Mella lanzó el trabucazo. El trabucazo que inició la lucha. O sea, Ramón Matías Mella rompió la vacilación, el temor, la indecisión que estaba primando. Y de allí, entonces, siguieron adelante en la empresa independentista esa noche o esa madrugada ya declarando. Pero fue el 27 de febrero de 1840, en altas horas de la noche. O sea, un gesto de valor de uno de los complotados. Este es Francisco de Rosario Chang. Este es uno de los 3 padres de la patria fundamental. Este es un hombre importante. Cuando a Duarte tuvo que salir del país, ese hombre se encargó de seguir dirigiendo la conspiración. Ese hombre se encargó de juntarse, digamos, con haitianos que estaban en desacuerdo con la dominación haitiana y complotó con ellos. Organizó todo el proceso de la lucha independentista. Finalmente es fusilado luego por Santana, es fusilado por el déspota Santana cuando encabezó una repatriación. Ellos llaman una invasión, nosotros llamamos una repatriación, que entró por Haití para liberar, oponerse a la anexión a España que había hecho Santana. Y Santana, a él y a sus compañeros, que lo apresó en una región fronteriza con Haití, los fusiló en honor y bajo la orientación de la reina Isabel de España, y murió con mucha dignidad. Luchó por la independencia contra Haití y murió luchando contra la anexión a España. O sea, es un patriota ejemplar. Él se encargó de toda la estructura de organización posterior a la salida
de Juan Pablo Duarte. Era un mulato con una gran conciencia social dominicana y con una ardorosa defensa. Era abogado, digamos abogado de la época, lo que se conocía como abogado en esa época, y ejerció el derecho con las limitaciones de la época en ese tiempo. Ramón Matías Mella, este es otro de los padres de la patria. Este fue una figura también ejemplar, fundamental en la historia dominicana. Desempeñó incluso funciones diplomáticas en el exterior. Fue uno de los tres que organizaron todo el proceso de la independencia nacional. Participó en todas las batallas principales e incluso tuvo participación en la Guerra de Restauración. Se le atribuye a él un manual de guerrilla, de guerra contra los invasores durante todo el proceso de la guerra restauradora. Era un individuo sumamente importante en toda la lucha independentista, por eso se le honra como uno de los tres padres fundadores. Nosotros, a diferencia de la mayoría de las naciones hermanas, no tenemos un padre, tenemos tres padres de la patria. Este es el adalid, este es el centauro, esta es la figura más alta de las batallas y de las luchas por la independencia de la patria. Se llamaba Gregorio Luperón. Este hombre era un adalid. Se considera el más grande jefe militar de nuestras luchas independentistas en el siglo XIX. Su ejemplo es innegociable. Libró la lucha contra todo tipo de entrega de la patria en cualquier negociación a cualquier potencia extranjera. Se opuso a todas las negociaciones, libró las grandes batallas de la restauración de la República. Él es el capitán de esas grandes luchas, un hombre de una formación patriótica indudable. Fue fusilado, lo mataron. Evidentemente, Santana no podían permitir el ejemplo de Gregorio Luperón, pero es el adalid más importante, el combatiente más invencible en la lucha de guerra, de guerrilla contra las tropas invasoras, las tropas que ocupaban la isla. Bueno, esta es la mujer que, ¿cómo le digo? Esta es la hermana de Duarte, esta es la hermana de Juan Pablo Duarte. Su nombre es Rosa Duarte, ustedes la conocen porque es la que escribe el único libro, vamos a llamarlo libro, las únicas anotaciones que hay vivas, escritas de esa independencia y de esa época. Ella es la testigo ocular y la testigo participante en la lucha independentista y escribe un libro donde relata, el diario de ella, relata todo el proceso que dio inicio el 27 de febrero y a las luchas posteriores. Siguió en esa lucha y siguió a su hermano y con él convivió en Venezuela hasta su muerte. Rosa Duarte, una patriota indudable. Hay quienes dicen que debe tener un lugar más destacado en la historiografía de aquellos procesos, porque no era simplemente la hermana, o sea, no eran solamente los lazos sanguíneos. Ella participó activamente en todos los procesos. Fue una conspiradora, digamos, permanente y una luchadora, digamos, que entrelazó todos los procesos siguiendo las directrices de su hermano. Bueno, aquí seguimos, aquí María Trinidad Sánchez. María Trinidad Sánchez, correcto. María Trinidad Sánchez es otra de las heroínas dominicanas. Participaron mujeres dominicanas en la lucha por la independencia en la proclamación del 27 de febrero. A esta mujer le correspondió tejer la primera bandera dominicana. O sea, eso que ella está tejiendo ahí, digo, en la imagen, ¿no? En la figuración, es la primera bandera nacional. Y ella le tocó ese honor. Ella es que la teje, que es la bandera que se enesta en el pabellón de la patria en los primeros días de la proclamación, de la independencia. Con esa bandera nacemos al mundo. Esta mujer era una combatiente, era una activa combatiente entregada por completo al ideal independentista. Pedro Santana, el general Pedro Santana, la fusila el 27 de febrero de 1845, exactamente el mismo día en que se cumplía el primer año de la independencia nacional. No es casual que Santana escogiera el 27 de febrero de 1844. O sea, en su pequeñez humana tenía que escoger esa fecha para ensañarse por todo lo que significaba el proceso de la independencia nacional. Y así es llevada, aquí la vemos cuando la van a llevar al paredón de fusilamiento ordenado por Santana. Por eso Santana es imperdonable ante la historia dominicana. Digo, no por eso, por un sumario de hechos. Ahí ese es el tributo que le rinde a esta heroína nacional que no transigió nunca con lo indebido
ni con el retroceso de la lucha independentista. Podemos seguir, déjame ver. Esta mujer también es muy importante. Esta mujer es Juana Saltitopa. Juana Saltitopa. Fíjense, ese apellido no es el apellido correcto. O sea, Saltitopa no es un apellido legítimo, ¿no?, desde el punto de vista de su origen. Ella asumió ese apellido porque fue el apodo, ya se llamaba Juana, el apodo que le pusieron los combatientes y los compañeros. Porque mientras que combatían en la trinchera, en la guerra, ella iba de una trinchera a otra llevando la cantimplora, llevando las cosas, saltaba de una, o sea, salta y topa, Juana Saltitopa. O sea, su nombre viene de su participación en la guerra permanente. Se hizo famosa y gracias a Dios no fue herida en los combates. Saltaba de una trinchera a otra llevando las cosas que tenían que llevar a los combatientes. O sea, es una heroína nacional. También a ella le rendimos homenaje. Concepción Bona, esta es otra patriota que también se le atribuye haber participado en la confección de la bandera nacional. Es muy importante, otra de las mujeres patriotas que contribuyeron a la independencia nacional. Continuamos. Este es el monumento nacional a la bandera. Esto está en la Plaza de la Bandera, en Santo Domingo, en la ciudad de Santo Domingo, una plaza donde hay edificios gubernamentales y donde es una plaza inmensa. Y ahí está la bandera nacional, donde se rinde homenaje. Todos los días el pueblo dominicano rinde homenaje a esa bandera tricolor. El escudo nacional, cuyo lema es Dios, Patria y Libertad, con características muy especiales que no tiene ningún otro escudo, digamos, contentivo o representativo de la independencia de los pueblos latinoamericanos. Dios, Patria y Libertad, lo que demuestra, digamos, la presencia, ¿no?, de la fe cristiana y sobre todo del concepto, ¿no?, que Duarte asumió al crear el proyecto nacional. Este es uno de los escudos más hermosos, digamos, pienso yo, ¿no?, dentro de lo que es la estructura o figuración de los escudos nacionales. Ahí están representadas una serie de colores que simbolizan, lógicamente, la bandera nacional. Está la cruz de la redención, que todo este proceso estuvo muy vinculado a las creencias religiosas del entorno histórico. Está incluso ese libro que ustedes ven abierto ahí, es nada más y nada menos que la Biblia. Yo creo que es el único escudo de las naciones del continente que tiene la Biblia representada en ella, para aunar, digamos, el predicamento de la cristiandad al nacimiento de la nación. Creo que traduce un sentimiento liberador importante. Y lógicamente ya los otros elementos figurativos son parte del entorno para traducir con claridad lo que significaba ese escudo y la trascendencia de la misma. Adelante. Volvimos a ver al adalid Gregorio Luperón de la Patria, uno de los centauros, de los más grandes. Ese es el brazo real de la independencia de la patria, porque no tuvo vacilación, porque no transigió, porque no capituló, porque no aceptó condecoraciones del reino de nadie y se entregó por entero su vida a la causa de la independencia. Emilio Prudón es el autor de las letras del himno nacional dominicano. El himno nacional dominicano fue Emilio Prudón el que lo escribió y José Reyes el que le puso la música, un compositor años después. Ese es José Reyes, el otro era Emilio Prudón. Este es uno de los himnos, según lo que algunos estudiosos de la letra de himnos de todas partes han señalado como uno de los himnos a tomar en cuenta por la belleza del mismo, por las figuras que se utilizan en la versificación del mismo, evidentemente escrito por un poeta, y representa para los dominicanos una identidad. Donde quiera que un dominicano se encuentra, escuchar el himno nacional realmente lo conmueve, lo eleva su espíritu. Es un himno muy hermoso. Yo le voy a leer brevemente, no lo voy a entonar, pero le voy a leer brevemente las letras para que ustedes tengan una idea. Quisqueyanos valientes alcemos, nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a morir a la guerra se lanzó, a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho no crece la llama
que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuera 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. El término Quisqueya es un término de los indios originales, de los primeros pobladores de la isla, Quisqueya, y se identificó siempre Quisqueya a la isla y luego fue reivindicada por la parte que nos corresponde. Quisqueya es un término, digamos, taíno o aborigen, que identifica a la isla en sus orígenes, ya recobrada como nación República Dominicana. Seguimos. Este es el altar de la patria. Fíjense la frase que tiene delante. Dulce y decoroso es morir por la patria. Es una frase histórica correspondiente al apóstol José Martí. José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba y una de las figuras más importantes y además uno de los luchadores más conspicuos en la lucha por la independencia de las Antillas. Fue un luchador también por la independencia de Santo Domingo, por la independencia de las naciones. Entonces, dulce y decoroso morir por la patria, lógicamente es un lema de la literatura griega, está en toda la tradición griega, pero la reivindica Martí en algunos de sus escritos. Dulce y decoroso morir por la patria. Incluso, yo no sé si ahí está en latín. Sí, no está en latín, pero el original estaba en latín. Es en latín porque es una máxima latina correspondiente a la tradición de la literatura latina. Así se invocaba esa decisión, cuando los gladiadores y los combatientes iban a luchar por su patria. Y fue reivindicada por Martí en algunos de sus documentos. Y por supuesto adoptada por nosotros. Seguimos sobre el mismo tema. Este es el altar de la patria. Ahí descansan los restos mortales de Duarte, Sánchez y Mella. Esa es la tumba de los fundadores de la nacionalidad. En el centro, Juan Pablo Duarte. A los lados, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Sus restos, hoy cenizas de la patria, están sepultados allí. Ahí están. Hay una lámpara votiva. La lámpara votiva está, por supuesto, prendida permanentemente alrededor de las cenizas de los 3 fundadores de la patria. Un pueblo que no es agradecido no merece, evidentemente, ninguno de los bienes logrados a través de su lucha por su creación. Y el pueblo dominicano rinde tributo permanente. Todas las entidades en las fechas natalicias de la independencia y en las fechas patrióticas, las escuelas, los niños acuden en procesión prácticamente ahí ante esas cenizas venerandas a rendir homenaje a estos 3 hombres y en ellos, por supuesto, a todos los que combatieron por la libertad y por la independencia. Este es el Panteón Nacional. Este Panteón Nacional, ahí están, iba a decir hospedados, pero están hospedados de alguna manera. Ahí están los héroes y mártires de las luchas independentistas de la República Dominicana. Todos los héroes de la independencia, de la restauración, todos los restos están allí depositados en urnas debidamente colocadas, en lugares estratégicamente dispuestos, con letras alusivas al papel que desempeñaron en las luchas por la independencia. Es un lugar sagrado. Es el altar más alto, ¿no? El panteón de la patria. Ahí están los ilustres que brindaron sus servicios y sus vidas. Y ahí está el reconocimiento de la patria agradecida a sus mártires y a sus héroes. Ahí está reconocido. Todas las escuelas, los colegios dominicanos, las universidades hacen visitas periódicas al Panteón Nacional, que llevan a los estudiantes. Hay muchos turistas, muchas personas que visitan el país, ponen dentro del programa de visitas turístico, también visitar el Panteón de la Patria Dominicana. Bueno, señores, ya no lo voy a cansar más. Esa ha sido una visión general, sucinta, de la independencia nacional. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado, a los embajadores, a todos los representantes, a la comunidad dominicana, a todos los que están presentes aquí, que han venido aquí a, de alguna manera, solidarizarse con esta fecha tan importante. Aprovecho para decirles que el domingo en la iglesia de San Marcelo, en Villa de Corzo, tenemos una misa
que se va a oficiar en conmemoración de la independencia nacional del 27 de febrero, que precisamente es el domingo. Y está invitada toda la comunidad dominicana. Espero que esté presente de manera masiva en ese momento en que nos identifiquemos con nuestro país y con las identidades de nuestro país. Y, por supuesto, también sería un honor para nosotros contar con las altas representaciones de los diplomáticos acreditados ante el Instituto Latinoamericano aquí en Roma, Italo Latinoamericano aquí en Roma, y de todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Reitero mi gracias a Antonella Cavallari, secretaria general del Instituto Italo Latinoamericano, y a nuestro querido amigo, nos hemos congraciado, como hacemos los latinos, Jaime, por toda la colaboración para que este acto pudiera realizarse. Y a todos ustedes, por supuesto. Bueno, los invitamos a ustedes, por favor, me dice Jaime, con mucho gusto, los invitamos a todos ustedes en nombre del instituto y en nombre nuestro, por supuesto. Los invitamos a que compartamos una bebida, hagamos un pequeño brindis, ¿no? Como es natural en estos casos.